Muy buenas tardes a todas y a todos. Mil gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Enredando. Tenemos un invitado súper especial hoy, no solamente muy de la casa, sino que tiene una propuesta, diría yo, de muchas maneras provocadora, un ejercicio de construcción de país, que es una de las preocupaciones grandes que tenemos en la facultad, del que ya nos contará a profundidad. Nuestro invitado es el doctor Alejandro Granados García. Él adicionalmente es filósofo, psicólogo y politólogo, doctor en psicología de nuestra universidad, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. También es profesor de cátedra de nuestra universidad. Ha trabajado en muchísimos campos, diría yo, para hacer un breve resumen, en los campos de construcción de paces cotidianas, procesos de memoria histórica, análisis de conflictos y violencias, la configuración de subjetividades en grupos armados, procesos de reintegración de combatientes, ética y crueldad. Adicionalmente, tiene un especial interés por el estudio de las experiencias vividas y los mundos de la vida cotidiana, esto desde un abordaje fenomenológico y hermenéutico. Alejandro, el día de hoy viene a compartirnos una conferencia titulada Solvencia e insolvencia de la promesa transicional, la necesaria apertura de la psicología para comprender los procesos de reintegración de excombatientes en Colombia. En sí mismo, todo este espacio se deriva de su tesis doctoral titulada Fenomenología hermenéutica de la reintegración, experiencias y modos de existir fáctico de combatientes de las autodefensas unificadas de Colombia y sus reintegrados en la cotidianidad del proceso de reintegración especial de justicia y paz en Colombia. Ya nos contará muchísimo más sobre su objetivo, sobre el alcance de este proyecto. Y pues por supuesto, bienvenido. Agradecemos enormemente tu presencia en este espacio y el auditorio digital es completamente tuyo. Mil gracias, Alejandro. Daniel, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Para mí siempre será un gusto regresar a esta que es mi casa, mi alma mater y especialmente a la facultad en la que tuve la oportunidad de formarme como profe y como investigador. Les agradezco mucho la invitación y toda la gestión del equipo, Daniel, Ana María, todos los que hacen posible este espacio. Un saludo especial para mis colegas del departamento y para el equipo directivo, Nicolás, Camilo, Luis Manuel, Joana, y un saludo, por supuesto, para todas las personas que nos acompañan en este momento o que están viendo posteriormente la grabación. Quise darle precisamente un título a esta presentación, quizás un tanto enrevesado, pero que recoge la amplitud del mensaje que quisiera dejar a través de mi exposición y de la posible conversación a la que dé lugar. Efectivamente, el título, como lo mencionó Daniel, es Solvencia e insolvencia de la promesa transicional y la necesaria apertura de la psicología para comprender este tipo de procesos de reintegración. La estructura de la presentación va a ser la siguiente. Para desarrollar las apuestas que se articulan en el título, me parece necesario, en primer lugar, presentar algunas de las consideraciones sobre el contexto en el que se sitúan y sobre la investigación de la cual se derivaron. Luego de eso, voy a abordar la cuestión de la necesaria apertura de la psicología, ya no hacia la inter o la transdisciplinariedad, sino hacia la protodisciplinariedad, para lo cual el método fenomenológico hermenéutico resulta de gran utilidad. Y por último, me voy a ocupar del asunto de la solvencia e insolvencia de la promesa transicional. Voy a hacer especial énfasis en algunos hallazgos que competen a los modos de experienciar el trabajo de acompañar procesos de reintegración de excombatientes en nuestro país. Muy bien, voy a iniciar entonces con un breve contexto sobre lo que he denominado a partir de esta investigación como el pluriescenario transicional en Colombia. Y es que, como ustedes sabrán, una de las características más recurrentes del conflicto armado en nuestro país ha sido la búsqueda histórica de paces negociadas con los distintos grupos armados. Es posible, de hecho, identificar casos de desmovilización y de procesos políticos transicionales desde la década de 1950, a partir de estos decretos con los que el general Rojas Pinilla pretendió indultar a los grupos alzados en armas en ese momento y poder así poner fin a la violencia bipartidista
que padecía el país, incluso antes, por supuesto, que se consumara ese pacto político que se denominó el Frente Nacional. Desde ese entonces, las agendas de los distintos gobiernos han incluido la implementación de esos procesos transicionales de desarme, desmovilización y reintegración, las siglas internacionales son DDR, o de políticas de sometimiento para bandas criminales a las que no se les reconoció un estatus político beligerante como actores del conflicto armado. Ese devenir histórico ha hecho, y esto no es un dato menor, que Colombia sea el país del mundo con el mayor tiempo, mayor cantidad de experiencias y programas de DDR aplicados, ya sea de manera secuencial o de manera simultánea y de acuerdo con múltiples modalidades. En pocas palabras, uno podría decir que somos la experiencia mundial en DDR más prolongada y más diversa. Y esa situación responde, como hemos podido evidenciar dolorosamente en las últimas décadas, a una dinámica circular de paces parciales que no logran cerrar el conflicto armado, que no logran dejar atrás las distintas formas de violencia y no logran ofrecer las garantías necesarias para la no repetición, porque se enfrentan, por supuesto, lo hemos visto, a la falta de voluntad política, a la persistencia de economías ilegales, de violencias estructurales, así como a la consecuente y permanente irrupción de nuevos o de reciclados actores armados. Esa dinámica histórica de la búsqueda de paces negociadas en el marco de un conflicto armado y de múltiples formas de violencia que persisten, pues no ha cesado la horrible noche, como diría el himno, ha configurado un panorama complejo de múltiples y simultáneos escenarios, modelos, procesos, discursos, registros, prácticas, instituciones, subjetividades transicionales. Ese panorama complejo es lo que yo denomino un pluriescenario transicional. Eso quiere decir que en Colombia cohabitan y se experiencian múltiples escenarios transicionales y distintas transicionalidades. Entonces, brevemente, recordemos que existe, por ejemplo, el escenario derivado de la Ley de Justicia y Paz, el sistema integral derivado del acuerdo de paz con las FARC, el escenario derivado de los procesos de desmovilización o sometimiento voluntario a la justicia, que parten del decreto 1385 del 94, que hasta nuestros días sigue actualizándose gobierno tras gobierno para soportar esos procesos, hasta llegar al hasta ahora tristemente fallido intento de construir un marco jurídico político capaz de soportar esa idea quizás quijotesca de una paz total. De lo que se trata en estas son de distintas apuestas, distintos caminos para materializar la promesa. Y resalto eso, la promesa de una sociedad capaz de lidiar con un pasado y un presente de graves crímenes, la promesa de ser capaces de dejar atrás las distintas formas de violencia como expresión de las conflictividades sociales y como alternativa para gestionarlas, impidiendo, es la promesa, impidiendo que se reactiven precisamente esas confrontaciones. Y esta es una promesa que se extiende no solo a las víctimas y a los excombatientes, por supuesto, sino que en definitiva alcanza a toda la población en general, nos ocupa a todos, nos convoca a todos y en pocas palabras implicaría que por fin cese la horrible noche en nuestro país. Esa es la promesa transicional a la que alude el título y su solvencia e insolvencia, es decir, su capacidad o su incapacidad de hacer, de darse por cumplida, es lo que yo me vine a encontrar en el proceso de investigación. Se entenderá entonces que la pluralidad de escenarios transicionales implica que los procesos de reintegración de excombatientes y las experiencias asociadas a ellos se condicionan en sus particularidades, alcances, límites y modos de experienciarse por el escenario transicional concreto en el que se sitúan. Puntualmente, el escenario transicional en el que se sitúa mi investigación se denomina justicia y paz. Es el proceso de reintegración derivado de la Ley 975 de 2005 que promueve la reintegración de las personas que se postularon, en su gran mayoría desmovilizadas de los grupos de autodefensa o grupos paramilitares, una vez recobraban su libertad. El carácter especial, que se llama Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz, el carácter especial de este proceso responde a las siguientes características. Primero, haber tenido injerencia o mando en la toma de decisiones al interior del grupo armado, lo que se conoce como mandos medios, mandos altos.
Segundo, haber cometido delitos graves o crímenes de lesa humanidad. Tercero, contar con una experiencia de varios años en cárcel. Esto es uno de los principales diferenciales, por ejemplo, con los procesos de las FARC. Continuar con procesos y audiencias judiciales que dificultan el desarrollo del mismo proceso de reintegración, presentan altísimos niveles de riesgo de seguridad y además restricciones significativas a sus derechos sociales, económicos y políticos. Esas características difieren considerablemente de las circunstancias por las que transitan otros excombatientes que se encuentran vinculados a distintos procesos de reintegración y a sus respectivos escenarios transicionales. De hecho, este carácter especial llevó a la agencia estatal que está encargada de los procesos de reintegración a determinar que todos los profesionales que acompañan a esta población deben tener formación clínica, en psicología clínica. Eso es un diferencial que no tienen los demás procesos de reintegración. Paso entonces ahora, ese es el contexto, digamos, general de la investigación. Ahora hablo del contexto concreto de cómo se desarrolla la investigación doctoral. Esta investigación doctoral, en la que conté con el invaluable acompañamiento de la profesora Claudia Tovar, quiso ser una apuesta por analizar críticamente ese pluriescenario transicional, como les comentaba, particularmente el escenario de justicia y paz, a partir de un mirar que fuera matizado por las experiencias vividas por quienes han sido objeto y por quienes han sido ejecutores de la política de reintegración en la cotidianidad de sus encuentros, sus desencuentros con el entramado transicional. Entonces, de lo que se trató fue de desplegar la pregunta por las vivencias cotidianas en primera persona de quienes habitan y quienes encarnan esa dialéctica entre fracturas y continuidades de las violencias que es una dialéctica característica de los escenarios transicionales. Y en el fondo de esa pregunta, realmente lo que palpita es una angustia vital personal por aportar a la comprensión de las razones por las que naufragamos ante la promesa de una nueva sociedad, como si se tratara del tipo de castigo que le impusieron a Sísifo, a Prometeo, en una especie de eterno retorno de un padecer impulsado por una cruel compulsión a la repetición. Hay una angustia vital de fondo. Y puntualmente, el objetivo de mi investigación doctoral, con el título al que apuntaba Daniel, que desarrollé en el doctorado de nuestra facultad, fue comprender los modos de estar siendo en un mundo con otros que se muestran en las experiencias de excombatientes y profesionales reintegradores y reintegradoras, enmarcados en los mundos de la vida cotidiana de este proceso de reintegración especial de justicia y paz. En pocas palabras, lo que me interesaba era aportar a comprender cómo es para un excombatiente experienciar su proceso de reintegración y cómo es para su profesional reintegrador, reintegradora, la experiencia de acompañar ese proceso. La investigación se construyó a partir del método fenomenológico hermenéutico, se orientó por un diseño cualitativo, emergente, flexible, situado en la escala de la cotidianidad, sin desconocer por eso las articulaciones multiescalares en una institucionalidad y un discurso global que se aplica de manera local. Y contó con la enorme generosidad de 8 excombatientes de los grupos de autodefensa paramilitares, 4 excomandantes, 4 patrulleros y 11 profesionales reintegradores, reintegradoras, todos vinculados a este proceso de reintegración especial en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. Ese es el contexto que quería dar para empezar a hablar ahora de la necesaria apertura de la psicología para abordar este tipo de procesos y terminar dando algunos ejemplos de los hallazgos que dio la investigación, particularmente en torno a lo que compete a nuestros colegas profesionales que acompañan estos procesos. Bueno, mi proceso de trazar caminos en el bosque de mi formación doctoral estuvo orientado por permanentes procesos de reflexividad que me permitieron advertir, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, que en el transcurso de la primera mitad de mi camino doctoral pude advertir críticamente múltiples lugares previos de lectura del fenómeno en cuestión que me estaban obturando, me estaban cerrando el campo,
me estaban cerrando el horizonte de comprensión y las posibilidades de ir al encuentro con el darse de esas experiencias que quería comprender. Eso fue un primer identificación a partir del proceso de reflexividad. También pude advertir que el rol de asesor técnico del ARN, yo ya había trabajado en otros procesos de investigación, acción con la agencia, y la manera en que ingreso al doctorado y la manera en que formulo el primer, digamos, acercamiento del proyecto fue desde el rol de asesor técnico. Y eso lo pude empezar a advertir porque estaba orientando mi labor más desde el afán de contribuir a mejorar un conjunto de técnicas de intervención. Y fue precisamente en el encuentro con las experiencias y las narrativas que pude tener en el trabajo de campo exploratorio. Ustedes saben que en investigación cualitativa se tiende a hacer un trabajo de campo exploratorio en el proceso de diseño. En ese encuentro con esas experiencias y esas narrativas que pude tener, se fue construyendo la intuición de que ir al encuentro con esos modos de estar siendo en un mundo eh, me demandaba desmarcarme de la lógica tecnocrática que estructura gran parte de la gramática del mundo del escenario transicional, de los escenarios transicionales en general. Y mucho después pude entender que el camino de dar solvencia a la promesa transicional no pasa necesariamente por mejorar o afinar una racionalidad técnica que en la cotidianidad está resultando en muchos casos contraproducente. Entonces yo pude entender la necesidad de llevar a cabo reposicionamientos, desplazamientos, desmarcaciones, renuncias temporales, no necesariamente definitivas, pero sí renuncias temporales frente a esos posicionamientos que iban perfilando las coordenadas de mi situación hermenéutica, lo llamo yo desde el método, en esos primeros momentos del camino doctoral. Y ese proceso de reposicionamiento frente a la investigación, de apropiación de la radicalidad a la que invita el método fenomenológico hermenéutico, me llevó a tomar distancia progresivamente respecto de la tradición académica y de los referentes teóricos que podrían llegar, digo yo, a encorsetar el darse de ese fenómeno que quería comprender. De hecho, creo que las declaraciones de posicionamiento y renuncia hacen parte del rigor científico, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces sentí que debía renunciar temporalmente a que el referente de comprensión, de diálogo, de presentación de ese fenómeno fuera la literatura especializada. No es una renuncia fácil de hacer y implica renunciar a asumir marcos conceptuales, caminos de respuesta tradicionales y preestablecidos. Y aclaro, por supuesto, que mi renuncia no fue a un eventual diálogo con la tradición, sino a investigar a partir de ella, a que fuera el punto de partida y de llegada, como muchas veces pasa en nuestras investigaciones, no porque no me pareciera importante o fascinante los múltiples horizontes abiertos por la tradición. De hecho, ese fue mi primer posicionamiento en los estudios críticos de las transiciones políticas y los estudios de las gubernamentalidades. Y a eso se suma la fuerte carga discursiva que atraviesa y que configura los escenarios transicionales y los procesos de reintegración. Como decía anteriormente, se trata de discursos globales que se implementan a nivel local y se configura todo un dispositivo que pretende delimitar todas las técnicas, las prácticas, los posicionamientos de sujeto, y precisamente allí el discurso psicológico tiene una fuerte presencia en ese dispositivo. Por todo eso, me di cuenta que debía buscar una apertura de mi posicionamiento disciplinar, es decir, una apertura de la psicología, pero que no resultaba suficiente proyectarla hacia la interdisciplinariedad. Normalmente, tradicionalmente pensamos que abrir la disciplina es o ir hacia la interdisciplinariedad o ir hacia la transdisciplinariedad. Me di cuenta que era necesario proyectarme hacia la hacia un antes, protodisciplinariedad, es decir, un territorio al que podía acceder por medio del método fenomenológico hermenéutico, eh, que cuando hablo de método fenomenológico hermenéutico, no estoy hablando ni de metodología, ni de técnicas, instrumentos de recolección de información. Entiendo más bien yo la fenomenología hermenéutica como una actitud, una praxis, es decir, un ir al encuentro con los fenómenos mismos mediado por una simpatía con la vida, no mediado por la teoría, por lo teorético, sino por una simpatía con la vida, que es una vocación de hacer experiencia de los fenómenos y de atenerse al darse de los fenómenos.
y también implica una apropiación crítica y permanente de la situación hermenéutica donde estamos situados como investigadores, como personas, donde está situado el problema de investigación, la pregunta, y ese compromiso con esa actitud y con la praxis que implica la fenomenología hermenéutica me llevó a situarme y a desplazarme por un territorio mejor protodisciplinar. Y para esto me parece sumamente ilustrativo, muy provocador, un conocido pasaje de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, que dice así, abro comillas, no se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya dada, sino al revés, de que a partir de las necesidades objetivas de determinadas preguntas y de la forma de tratamiento exigida por las cosas mismas, podrá configurarse tal vez una disciplina. Cierra comillas. Entonces, posicionarse y habitar el terreno de la protodisciplinariedad implica tomar una distancia crítica, aquí abro de nuevo comillas, da la cita de Ser y Tiempo, tomar distancia crítica frente a todas las construcciones en el aire, frente a todos los hallazgos fortuitos, frente a la recepción de conceptos solo aparentemente legitimados, frente a las pseudo preguntas que con frecuencia se propagan como problemas a través de generaciones. Cierra comillas. Ahora bien, la apuesta por la protodisciplinariedad no aspira a reemplazar ni la disciplinariedad, ni la inter, ni la trans, ni a predominar sobre ellas, sino antes bien lo que busca es entrar en diálogos recursivos desde terrenos originarios, terrenos fácticos, en los que se sitúa, terrenos en los que se configuran y se consolidan de cierta manera los campos temáticos, los objetos de estudio, los marcos comprensivos, los horizontes interpretativos, explicativos y hasta los conceptos fundamentales que pueden llegar a orientar las disciplinas, así como la misma inter y la transdisciplinariedad. Piensen ustedes cómo se configura, por ejemplo, el concepto de mente, de tiempo, de espacio, conceptos que son transversales, fundacionales de disciplinas y que no necesariamente se construyen por completo desde referentes teóricos. Entonces, una de las apuestas de mi investigación fue precisamente, esto no puedo ahondar en ello, pero fue a perfilar un programa de investigación fenomenológico hermenéutico para las ciencias sociales que ofreciera orientaciones más que una receta para ser implementado. Y paso ahora al último punto, a los hallazgos fenomenológico-hermenéuticos, a modo de telón de mi presentación, más no de cierre ni de conclusión, porque una investigación fenomenológico-hermenéutica siempre ofrece resultados transitorios, preliminares, que deben entrar en procesos de corroboración intersubjetiva cada vez. Les presento algunos hallazgos que competen a los modos de experienciar este trabajo de acompañar procesos de reintegración de excombatientes en nuestro país, derivados, como dije, del escenario transicional de justicia y paz. Ahí, por supuesto, hay una limitación de la investigación a ese escenario transicional. Podría sintetizarse que el trabajo de acompañamiento por parte de los y las profesionales reintegradoras, reintegradores, se orienta a deconstruir una facticidad, un modo de estar siendo en el mundo con otros, bélica. Se apunta a eso, de construir una facticidad bélica y favorecer la emergencia y la consolidación de una facticidad para la paz y la reconciliación. Disculpen. Ya a estas alturas del semestre uno tiene la voz que ya no da más. Entonces, repito, el trabajo de acompañamiento se puede sintetizar como un trabajo de acompañamiento para deconstruir un tipo de ser, una manera de estar siendo en el mundo con otros, caracterizada por el aspecto bélico, y favorecer la emergencia y la consolidación de una facticidad para la paz y la reconciliación. Esa facticidad emergente comienza a confrontar los fundamentos de esa facticidad bélica y de la gramática del mundo configurado en torno al grupo armado. Y resulta que en mi encuentro con las experiencias y las narrativas de estos colegas, se me mostró una tensión entre dos tipos de dinámicas relacionales en las que se juega ese acompañamiento. Por un lado, una relacionalidad que puede denominarse interacción de ventanilla, que es una dinámica relacional que pretende ser regulada
desde la institucionalidad a través de resoluciones, directrices, lineamientos técnicos, ¿no? Con el fin de estructurar el tipo de acompañamiento psicosocial que se debe implementar para intervenir esas facticidades de los excombatientes. Entonces se trata de una dinámica relacional en la que prima la lógica burocrática, administrativa, en el manejo de los tiempos, de los procesos, de las metas, de los requisitos para obtener el resultado esperado. Tenemos entonces, por un lado, esa interacción de ventanilla. Por otro lado, y en tensión, o sea, de manera simultánea, la relacionalidad se puede entender también como una construcción de vínculos entre el ciudadano, el excombatiente, y el agente que representa o encarna la institucionalidad estatal, que es el profesional reintegrador, reintegradora. Se trata de una dinámica que desborda por completo esta interacción de ventanilla, para la cual los procesos de construcción de confianza mutua son indispensables y en muchos casos muy difíciles de conseguir. Si no hay confianza en el proceso de reintegración, es muy difícil que avance. La construcción del vínculo emerge como una necesidad entonces vivida en ese encuentro cotidiano y es un requisito indispensable para el acompañamiento y en ese sentido desborda la atención de ventanilla cuando uno va a un banco, cuando uno llama a un operador de celular y le contestan y le repiten un guión, ahí no hay vínculo, hay una barrera a través establecida por una serie de lineamientos de cómo se debe dar la interacción. La construcción del vínculo desborda por completo eso y exige otro tipo de dinámicas, espontaneidad. Ahora, para los profesionales de la reintegración, y esto es bien interesante, es claro que ese vínculo del que estoy hablando, es claro que aquellos con quienes se configura ese vínculo habitan y encarnan lugares de abyección, es decir, aquello con quien nadie quiere hacer vínculo, porque se encuentran precisamente en el orden, diría uno, por ejemplo, de lo insoportable, de lo inenarrable, de lo imperdonable. Bueno, en palabras de hecho de un reintegrador, dice él, hacemos vínculo con quien nadie quiere hacerlo. Y el trabajo con lo que es del orden de lo insoportable desborda por completo el diseño institucional. Y de hecho uno de ellos se pregunta, ¿qué hacer cuando esa grieta desborda cualquier trabajo organizado por la institución? ¿Qué hacemos ahí? Por esta y muchas razones más, emerge cierta experiencia de desamparo por parte de nuestros colegas frente a la institucionalidad estatal de la que hacen parte y que se resume en una frase que no solo comparten ellos entre el grupo de profesionales, sino que también los excombatientes la ven y es, mire a ver cómo resuelve. Es, digamos, el mandato implícito de la institución. Mire a ver cómo resuelve esa tensión. También emerge una tensión entre reivindicar lo humano del excombatiente. Estos procesos, dicen ellos, no se pueden llevar a cabo si no se hace un ejercicio de humanización, de reivindicación de lo humano del excombatiente, pero eso entra en tensión con esa sombra de lo abyecto. Entonces hay una frase que repiten muchas veces y es, no se olvide con quién trabaja. Humanice, pero no se olvide con quién trabaja. Y esto me lleva a hablar de un fenómeno que me llamó mucho la atención y es el fenómeno de goce con lo abyecto. Resulta que dentro de las posibilidades de ejercer esa facticidad propia de los encuentros con los excombatientes, yo encontré una modalidad caracterizada por el gozar con las manifestaciones de lo abyecto, de lo macabro, que se puede encontrar en el orden del insoportable. Se trataría más o menos de, digamos, de manifestaciones de morbo, entre comillas, de fascinación, de goce, con las narrativas cargadas de violencia, de horror, de crueldad, narrativas frente a las cuales no tengo mayor mediación porque lo tengo al frente. Eh, y las posibilidades de la dinámica relacional se mueven desde un no me cuente eso, no quiero escucharlo, eso son dicho por ellos, pasando por un cuénteme para saber cómo puedo acompañarlo, hasta un cuénteme más, que es donde ya se deriva hacia un fenómeno de goce con lo objeto. Cualquiera que sea el caso, recibir ese tipo de narrativas y posicionarse ante ellas se erige como un enorme reto para nuestros colegas en el despliegue de ese acompañar. Y la forma en que se presenta y se experiencia ese fenómeno en cada caso de acompañamiento puede devenir en un factor considerable
en los términos de la investigación de asedio a la cotidianidad de estas personas, de estos profesionales, incluso llevar a cuestionarse, entre comillas, dicho por ellos, ¿yo qué estoy haciendo acá? Ese cuestionamiento alcanza incluso una dimensión profesional, ética y humana, en términos de preguntarse, por ejemplo, qué hacer en términos profesionales con esos relatos, con ese impacto que generan. ¿Qué sentido ético-político tiene estar ahí escuchando esos relatos y acompañando a quienes los narran? ¿Y de qué forma interpela nuestra comprensión de la condición humana entrar en contacto con esas narrativas crueles? En la estructura de sentido del experienciar ese fenómeno de la manifestación de narrativas crueles aparece la preocupación por lo que ellos denominan como un proceso de habituación, de naturalización, de insensibilización a esa forma de exposición cotidiana al objeto. Esa preocupación la expresaban en preguntas, por ejemplo, ¿por qué no me genera lo mismo que me generó la primera vez? ¿Por qué no me afecta como se supone que me debería afectar? ¿Hasta qué punto ese proceso de habituación me aleja de mi humanidad? De hecho, cuando empezaba el trabajo del campo exploratorio, uno de ellos me decía, chévere que vengan y vean cómo estamos, qué nos está pasando, por qué estamos haciendo esto y seguimos haciéndolo a pesar de todo lo que nos genera. Termino comentando sobre una faceta central del modo de experienciar esa cotidianidad y acompañar procesos de reintegración, y tiene que ver con la vivencia de lo que ellos mismos denominan atenciones al límite y la adrenalina que les puede generar ese trabajo. Ese modo de experienciar se configura como un estilo de vida, incluso marcado por la adrenalina. Eso quiere decir como un modo de ejercer el existir fáctico en los términos fenomenológicos que puede llegar a resultar adictivo, en el sentido de no poder dejarlo o querer regresar a él en caso de haberlo dejado. Si una profesional me contaba, no, yo me fui a trabajar en comisarías de familia y me aburrí trabajando temas de violencia de pareja, esto tuve que volver a esto porque esto es adictivo. En el marco de esa facticidad vertiginosa, la llamo yo, acontece la experiencia de una corporalidad asediada, a la cual se le restringen los derechos a descansar. Ellos no se pueden enfermar. Ellos es una corporalidad que encarna la adrenalina y las formas de corporar ese cuerpo, en que ese cuerpo se efectúa, se enactúa, ¿no? Se encuentran en función de la productividad, del cumplimiento del deber que se adquiere, un deber que se adquiere con la institución y con los participantes, incluso hasta la muerte. Me contaron uno de sus relatos que tenían frecuentes, era el caso de una profesional que murió y llegaron a su casa y vieron que tenía el computador prendido y lo último que estuvo haciendo era un informe sobre un participante. Se trata de una corporalidad cosificada, instrumentalizada en función del cumplimiento de los objetivos institucionales, de la producción de cifras, de generar algún grado de certidumbre respecto a la continuidad, perdón, laboral para el próximo año, porque sus contratos son anuales en el mejor de los casos, entonces siempre están en función de me lo van a renovar, no me lo van a renovar. Esas son solo algunas consideraciones sobre la manera en que nuestros colegas que trabajan en pro de la reintegración vivencian su labor y demandan un acercamiento para comprender lo que implica trabajar por la paz en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias a ti por todo el conocimiento que nos acabas de compartir. Felicitaciones enormes, además, por todo ese trabajo de investigación que realizaste. Quisiera transmitirte algunas preguntas, tanto de estudiantes como de profes, como de la facultad. La primera es una pregunta sobre cómo debería impactar este proceso de, ponen en comillas, de construcción de la facticidad bélica, la construcción de política pública en Colombia. Bueno, mira, es que los procesos de construcción de la facticidad bélica necesitan de procesos, digamos, de un Sí. soporte material que acompañe todos los ejercicios personales, también colectivos, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de proyectos de vida y que le den solidez.
Los procesos de reintegración, al ser tan dispares, generan condiciones materiales muy dispares. Entonces, en este caso, la política pública requiere dar condiciones, por ejemplo, de acceso al trabajo. Eso fue algo constante. La expresión te reintegro, pero no te doy condiciones adecuadas para. Te reintegro, pero no te doy condiciones adecuadas para acceder a un trabajo. Por ejemplo, en el caso de ellos, una de las características que yo enunciaba de la especialidad del proceso es que ellos, aunque se desmovilizaron en 2006, siguen asistiendo a audiencias de manera obligatoria. Si ellos no asisten, los pueden retirar del proceso y pasan a justicia ordinaria. Entonces ya las condenas pueden pasar a décadas. Entonces ellos viven con este susto y cuando ellos son convocados deben asistir y pueden estar convocados un día, una semana entera, 2 semanas, un mes. Entonces muchos de ellos me decían, yo, a ver, ¿quién me va a dar trabajo? Si yo le digo, gracias, yo de vez en cuando me va a tener que retirar para unas audiencias, espero que usted me guarde el trabajo, me siga pagando, ¿sí? No hay condiciones en ese sentido. Por ejemplo, cuando buscan trabajo, y acceden a los registros de Procuraduría, de Fiscalía, les aparecen antecedentes no personales, individuales, sino por grupo. Es un empleador busca y le sale. Esta persona fue, digamos, tiene a su haber secuestro, extorsión, asesinato en persona, masacre, desplazamiento forzado. Sí, hay todo un escenario donde la transicionalidad, la promesa de dejar atrás ese pasado sigue amarrada. Entonces, ese tipo de condiciones materiales de acceso al trabajo, de acceso, por ejemplo, ellos no pueden tener una cuenta de ahorros, están en una lista negra. Entonces, la misma sociedad que los busca incorporar los impulsa a lugares de exclusión, donde ellos paradójicamente tienen que recurrir a testaferros. Como ellos no pueden tener una cuenta de ahorros, entonces que alguien más la tenga por mí. Yo no puedo comprar vivienda, no puedo acceder a un crédito de estudio porque no tengo esas, digamos, esas solvencias. Y lo mismo en términos sociales, con eso termino la respuesta a la pregunta, es un compromiso colectivo de combatir el estigma social. Entonces, ellos habitan una modalidad de ser en el mundo que es el fantasma. Y para ellos es, digamos, adaptativo ser fantasmas, que nadie sepa quiénes son, dónde están. Un reintegrador me decía, la gente se moriría donde se den cuenta que muchos de ellos viven en Colina Campestre, en Chapinero, en Cedritos, ¿no? Pero que no se sepa dónde están, porque además tienen graves problemas de seguridad también. Ni siquiera por cuestiones de las víctimas, sino por ejemplo por el sistema de verdad. La verdad que ellos han aportado los ha metido en muchos problemas con personas que están en el poder. Si ustedes revisan las declaraciones de Mancuso ante la JEP, él en varias audiencias le decía, señora juez, no, eso se lo digo en privado por cuestiones de seguridad, porque son personas que todavía tienen mucho poder. Entonces, sería la respuesta a eso, condiciones materiales que soporten el proceso de transitar de una facticidad bélica a una facticidad para la paz y la reconciliación. Yo lo llamo un milagro en muchos casos y cierro con esta anécdota. El caso de un señor en el Tolima que me contaba que le estaban ofreciendo 30 millones de pesos al mes, más un porcentaje de lo que produciera el grupo armado en la economía ilegal, solo por poner su nombre. Ni siquiera por ir a trabajar, por asesorar, solo por decir yo respaldo a ese grupo. Y él me decía, yo no quiero, yo ya no quiero volver a eso. Y antes me están amenazando a mí y a mi familia por no querer acceder. Entonces, esa insolvencia de la promesa va por ese aspecto material. Mil gracias, Alejandro. La profesora Claudia Tovar nos pregunta, me gustaría que hablaras sobre aquello que le da sentido a mantenerse en el proceso a pesar de las dificultades. Esa pregunta es muy importante porque uno tiene que estar en capacidad, incluso quienes no estamos viviendo directamente ese proceso, sino que solo lo escuchamos y sabemos por noticias de él, de trascender la desesperanza aprendida y la frustración y llenarse de esperanza. Ya en muchos casos me contaban, ya desde antes de salirse del grupo, ya la facticidad bélica empezaba a desmoronarse un poco. El agotamiento, el ya no haber visto a la familia durante mucho tiempo, el tema de la inseguridad, el desgaste físico que implica estar todo el tiempo a mil. Bueno, entonces ya hay un desgaste
previo a la desmovilización que motiva a acceder a la promesa de un cambio. Voy a hablar del caso de ellos, porque como digo, el caso de las FARC, por ejemplo, es muy distinto. Las FARC se fueron a unas zonas veredales transicionales donde estaban en grupo, con familias. Estos señores prácticamente fueron directo a la cárcel. Les dijeron máximo 8 años. Muchos de ellos llevaron 10, 12 años, salieron con brazalete, eso es una extensión de la prisión. Entonces van a prisión y en prisión empiezan a ver cómo se desmorona muchas de las cosas que mantenían a la subjetividad bélica, el poder, el reconocimiento social, la validación de, oiga, están haciendo, están salvando al país, y principalmente el encuentro con las víctimas. El encuentro con las víctimas, muchos de ellos me decían, mire, es que hasta los que eran los más asesinos, los que tenían, dicen ellos, para los trabajos especiales, imagínense, decían, eran Satanás encarnado, hasta estas personas se han quebrado en ese encuentro con las víctimas. Un encuentro que desborda los parámetros institucionales del teatro del perdón y demás, y que es un genuino reconocimiento del dolor y el daño causado. Y empieza un proceso no solo de solicitar perdón, sino de otorgarse ese perdón. Ahí empieza a deconstruirse esa facticidad bélica y los cimientos que la soportaban. Y luego salen de la cárcel o incluso durante la cárcel, porque muchos de ellos ingresan y pierden el poder, el estatus, las familias, las parejas las abandonan, no pueden volver a los hijos, pero en la misma proceso de la cárcel y al salir empiezan a reconstruir vínculos y empiezan a saborear lo que implica la paz y la reconciliación más allá de los discursos políticos. Y es una cotidianidad, digamos, claro, están asediados por mil cosas, no pueden trabajar, no pueden tener ingresos, no pueden tener seguridad, bueno, no pueden ser visibles, no pueden participar en política, porque es otra diferencia con las FARC, pero empiezan a encontrarse, a reconstruir vínculos, por ejemplo, con los profesionales, por eso hablaba de la importancia del vínculo, eh, que dan otro sentido a estar aquí y empiezan a creer ni siquiera en la paz, empiezan a creer en la reconciliación, empiezan a conectarse incluso, mira, con una facticidad prebélica, empiezan a reconstruir, a reconectarse con esos sueños de esos niños, esos adolescentes antes que se vincularan al grupo armado y empiezan a decir, yo alguna vez soñé ser profesor antes de ingresar a la SAUCE con 14 años. Hoy quiero cumplirle a ese niño la promesa que en ese momento le hice, que algún día iba a ser profesor. Entonces empiezan a reconstruirse vínculos, proyectos de vida que se suman a ese agotamiento de un discurso que soportaba la idea de la autodefensa y que empiezan a ver que se cometieron gravísimos, gravísimos errores, crímenes. Eso diría que, entre muchas otras cosas, pero para no extender. Perfecto. Gracias, Alejandro. La estudiante Laura nos pregunta, eh, dices que hacemos vínculo con quien nadie puede hacerlo, o que sería uno de los Quiere, ideales. sí, que nadie ¿Cómo, quiere. con quien nadie quiere hacerlo? ¿Cómo intuyes que esto podría ocurrir en una sociedad que siempre ha tenido un tejido social tan frágil como la colombiana? Tremenda pregunta. Porque hacia allá, digamos que la promesa, cuando trasciende el nivel de las víctimas y de los excombatientes o responsables, como los llama la comisión, es decir, trasciende el nivel de no repetición, tanto de no repitan el hecho es victimizante en mi contra, ni no repetir los hechos victimizantes que yo realicé, cuando trasciende la promesa a ese nivel y nos abarca como sociedad, ¿sí? Se nos promete una construcción, ni siquiera ya hablo de reconstrucción, porque no se trata de volver a un tejido social que en principio pudo haber sido sumamente violento, excluyente, discriminatorio, sino construir un nuevo tejido social. Esto implica trascender la politización de la paz y la reconciliación. ¿Sí? Alguno de ellos alguna vez terminó una de las conversaciones diciendo es que, mire, la paz es la bandera política de algún pendejo. Necesitamos que eso sea apropiado a nivel cotidiano. Por eso la apuesta por la cotidianidad. Esto no pasa necesariamente por campañas que uno ve un comercial rápido o por novelas, incluso, piensen ustedes, una que tuvo un cierto éxito
de rating hace unos años, que era la de la niña combatiente. Eh, no pasa por ahí, pasa por encuentros desde la cotidianidad, pasa por encuentros donde se pueda ver, insisto yo, el rostro. Esto lo hablo muchas veces en mis clases de trascender la categoría. Porque cuando nos relacionamos con el otro como categoría, es decir, como excombatiente, esa es la categoría, y la categoría tiene una mano de prejuicios y cargas semánticas amarradas, ¿sí? Me impide ver la singularidad de ese otro, su dolor, su vulnerabilidad, su arrepentimiento, su necesidad de perdón, ¿no es cierto? Entonces pasa por encuentros cotidianos con ese otro en lo más personal, lo más cercano, que puedan ir expandiéndose. Yo realmente después de estos años apuesto más por eso que por programas más masivos. Mil gracias, Alejandro. Patricia Virgen nos pregunta, ¿consideras que estamos aún muy lejos de una facticidad o consideras que vamos en un buen camino? Yo creo que esa pregunta hay que abordarla, daré una respuesta más general, pero necesita ir a los casos particulares. Cuando muchos de ellos me hablaban de los encuentros de reconciliación con las víctimas, en donde en vez de buscar aniquilar al que me hizo daño, le doy un abrazo de perdón. Yo pongo muchas veces este ejemplo y mi pregunta para este excombatiente era un excomandante, es cómo se siente un abrazo de esos. Entonces me decía, es como si su Dios en el que usted crea lo abrazara. Mm, Ahí es donde yo siento que se puede dar y se han dado caminos para la reconciliación, para que la facticidad para la paz y la reconciliación tenga una solvencia. Y no en vano, cuando se hizo el plebiscito del acuerdo de paz, los lugares más golpeados por el conflicto armado fueron los que tuvieron un nivel de aprobación mayor frente a las zonas urbanas. mm, Entonces yo creo que si uno trasciende la mirada politizada y polarizada y más aún ahorita con lo que está en boga de utilizar el acuerdo de paz para una constituyente y todo este asunto y que quién es a favor y quién es en contra, si uno trasciende eso y se va a las historias de vida de víctimas, excombatientes, población civil, que han vivido en carne propia la guerra y han hecho encuentros y ejercicios de perdón, de construir nuevos vínculos, de construir nuevas asociaciones, asociatividades, ahí uno encuentra que realmente vamos por un camino eh, que trascienden los límites institucionales, porque los propios límites que pone la institución a cómo se hacen los procesos de reintegración, por eso decía que si uno se pone a perfeccionar una técnica que en la cotidianidad puede generar incluso más daño, no es el camino. Cuando uno ve que trasciende eso y que trasciende a compromisos personales y uno se implica personalmente en eso y entiende que el tiempo de la reconciliación y de lo transicional es ahora, no está por venir, es ahora, es el tiempo, es nuestro tiempo, entiende que vamos por buen camino en ese nivel, no a nivel, lo acepto, no a nivel de política pública. mm. Ustedes vieron que veníamos de un gobierno que se comprometió a hacer trizas los acuerdos. Estamos en otro gobierno que le dice a la ONU, el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo. Yo soy el Estado, pero yo mismo digo que el Estado no quiere cumplir. Contradictorio. Sí, va por ese lado. Perfecto. Mil gracias, Alejandro. Una segunda pregunta que nos hace Patricia es, ¿qué es lo fundamental o qué nos hace falta como sociedad? O mejor, ¿qué nos corresponde como sociedad para llegar y alcanzar la verdadera resocialización de estos seres humanos? Uno, yo creo que es necesario entender es que el mismo concepto de reintegración o resocialización, también los conceptos varían según el proceso. Mm, Las FARC dicen que ellos se están reincorporando. Bueno, más allá de ese asunto, el mismo concepto puede tener un equívoco y es pensar que ellos vienen de un lugar inhóspito, salvaje, de un agrios, como decían los griegos, no de la propia polis, no vienen de la civilidad, porque de hecho ellos dicen muchas veces nos encontramos con letreros, bienvenidos a la sociedad, bienvenidos a la civilidad, mm, literalmente así lo dice la agencia.
Entonces yo creo que eso puede ser una falacia, la idea de pensar que ellos venían de otro lado. Ellos hacen parte de una misma sociedad que generó condiciones que incentivó que se configuraran esos proyectos de vida o esas formas de vida. Si entendemos que como sociedad generamos también las condiciones para hacer viable una forma de vida en la marginalidad, en la exclusión, ahí vemos que es lo fundamental como sociedad, ¿sí? Entender que todos, absolutamente, tú, Daniel, yo, las personas que están ahorita conectadas, cada uno puede hacer algo por contribuir a facilitarle a algún excombatiente, también a una víctima, hay muchos escenarios de vulneración, facilitarle el proceso de, digamos, aferrarse a la apuesta por no repetición. Sobre todo, y eso es otro, respondiendo a la pregunta de la profesora Claudia, eso es otro aspecto que se encontró mucho. Muchos de ellos decían, mire, yo no puedo devolverle la vida a las personas que se las quite, no le puedo devolver tampoco muchas veces las tierras, bueno, pero sí puedo hacer, transformando mi vida y evitando que mis hijos y mis nietos repitan mi historia, puedo hacer un ejercicio de reconstrucción, de reparación. Súper bello eso, Alejandro. Bueno, yo me quedo personalmente con una idea o una frase que dijiste de construir una facticidad bélica y favorecer la emergencia y construcción de una facticidad para la paz y la reconciliación. Creo que es un reto que efectivamente, como lo menciona de alguna manera también Patricia, nos pertenece un poco a todos. Iba a cerrar, pero nos menciona, simplemente lo voy a mencionar, cuando se desmoviliza una de estas personas, es importante entender que atrás de él se está resocializando él y su núcleo familiar, no es solo un ser, pues creo que es una perspectiva interesante que nos comparten también. Pero bueno, retomo la idea de construir una facticidad bélica y favorecer la emergencia y construcción de una facticidad para la paz y la reconciliación. Creo que de alguna manera es un reto de todos y que como psicólogos, psicólogas, tenemos un reto especialmente grande en este aspecto. Enormes gracias por compartir tu investigación, tus conocimientos y tu experiencia en este campo con nosotros. Pues para todos los que nos siguen, para todos los que vean, digamos, la retransmisión de este espacio, bienvenidos también pues a ese escenario de construcción de paz y reconciliación. Básicamente, creo que esa es una de las apuestas más grandes por las que también abogamos en esta facultad y nada más que orgullosos por tener representantes como tú a nivel social que lleven la importancia de esa voz en múltiples y diversidad y diversos escenarios. Entonces, pues el doctor Alejandro Granados García, mil y mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, los mejores deseos contigo y con todas las personas que nos siguieron a través de esta transmisión. Que estén muy, muy, muy bien. Mil gracias, Alejandro. A ustedes muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias para ti. Hasta luego.